justamente hemos invitado el día de hoy a Juan Carlos Monedero, que está a altas horas de la noche allá en España, justamente, pues, y le agradecemos, para hablar justo lo que representa en esta coyuntura Donald Trump, la derecha, y en una coyuntura en la que Cuba está siendo ahorcado por el imperio como parte de su doctrina de seguridad nacional, que es América para los americanos. Muchas gracias por la oportunidad, a pesar del desvelo. Al revés, Álvaro y Alejandro, gracias a vosotros me estoy tomando un chocolate en estas horas Bueno, de la noche, que es un regalo que me hago a mí mismo. No os escucho y cuánta razón, Alejandro. Reflexionaba estos días también con vosotros, recordando en la historia, porque los tiempos son tan confusos que están como las brújulas desmagnetizadas, como que se nos han roto las bolas de cristal y necesitamos intentar encontrar referencias. Y uno se va a la historia, ¿no? Y ahí encuentra un poco de luz, porque como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero rima, una cierta rima en la historia, ¿no? Y recordaba yo estos días un suceso del año 18, de 1918, hace 100 años largos, ¿no? Cuando los alemanes le pusieron un tren blindado a Lenin, que estaba en Suiza. Ya había tenido lugar la Revolución de Febrero en Rusia, ya había el zar cedido, pero tanto Lenin como los alemanes tenían intereses en estar en Rusia. ¿Por qué? Por los alemanes, porque Lenin había prometido frenar la guerra. Él sabía que tenía que frenar la guerra como fuera, y los alemanes porque estaban peleando contra la Rusia zarista y, por tanto, el hecho de que frenasen la guerra para ellos les permitía concentrar las fuerzas en ese momento contra Francia. Y le colocan un tren a Lenin, y Lenin agarra ese tren, un tren sellado que le va a llevar a Finlandia y de ahí después a la estación Finlandia en concreto, en Petrogrado, donde se va a incorporar y realmente va a liderar la revolución, y lo primero que va a hacer va a frenar la guerra. Con otro suceso muy parecido a este, que es firmar el Tratado de Brest-Litovsk, donde para realmente poder continuar con el proceso revolucionario ceden hasta 1/3 de las tierras de Rusia. Estos dos hechos son dos hechos que ponen, sobre todo en la izquierda, una reflexión. La pureza ideológica, las líneas ideológicas que a uno le orientan, o lo práctico, el pragmatismo que te permite continuar los procesos. Y yo creo que ahora mismo en toda América Latina hay un momento en donde todos los gobiernos progresistas pues están teniendo que tomar un tren a Finlandia. Hemos visto a Petro, que es un hombre radicalmente progresista, un hombre que se unió a la guerrilla para lograr la democracia en Colombia, donde estaba un narco presidente gobernando, y se echan a la guerrilla, se echan al monte. Y esta semana pasada ha ido a ver a Trump, jugándose el todo por el todo, cuando apenas unas semanas antes parece que la suerte de Petro iba a ser igual que la de Nicolás Maduro. Hemos visto igualmente cómo, bueno, pues en Venezuela, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, pues ha tenido que reunirse en Caracas con el responsable de la CIA, o con una mujer que fuera responsable de las presiones sobre Nicaragua, de las presiones en América Latina, ¿no? La enviada de Donald Trump para, de alguna manera, hacer ese proceso de transición que ellos llaman, poniendo de rodillas a un país que le cayó un infierno desde el cielo y secuestraron al presidente. Y hemos visto igualmente cómo México, que históricamente ha tenido una relación muy especial con Cuba, ha tenido que escuchar le escuchábamos también a su vez a Claudia Sheinbaum esta mañana, como los aranceles del 50%, bueno, pues obligan a tomar una decisión. Si tú no puedes mandar a Cuba petróleo, porque te ponen unos aranceles que va a estropear la economía del país, ¿no? Entonces, ya digo, la sensación es que todos los países de América Latina están teniendo que tomar trenes a Finlandia, con una discusión profunda, porque están sacrificando elementos ideológicos. Si no fuera por las presiones de Trump, Petro no hubiera
tenido esa reunión con Trump, Delcy Rodríguez no habría tenido que ceder elementos que se pusieron en marcha cuando gana las elecciones Hugo Chávez en el 98, ni Claudia Sheinbaum tendría que estar haciendo equilibrios para no mandar petróleo, pero mandar ayuda humanitaria, pero estar haciendo presiones ideológicas, ¿no? Pero son presiones diplomáticas para intentar mantener la salvaguarda. Y al mismo tiempo, Alejandro y Álvaro, estamos en un contexto muy preocupante, muy complicado, y que la gente no está teniendo en cuenta. Y es que en este cambio geopolítico que os afecta a vosotros en América Latina porque os obliga a tomar decisiones, tiene otra jugada que es Oriente Medio, donde Donald Trump ha decidido entregarle a Israel el control de la zona, y ahí aparece otra jugada que pueden pensar los mexicanos que no les afecta, pero que sí que les afecta, que es la lista Epstein. Esta lista Epstein no es la lista de un tipo que era un pederasta, que tenía una isla, que se dedicaba a tener relaciones con menores, donde aparece Donald Trump y aparecen líderes europeos y aparecen líderes también latinoamericanos, sino que también aparece ahí Israel. Israel, donde el genocidio de Gaza, pues establece una serie de conexiones donde, y eso os afecta a vosotros, igual que me afecta a mí, igual que afecta a toda la gente que ha decidido implicarse en esto, todos aquellos que han denunciado el genocidio en Gaza, todos aquellos que están denunciando que la lista Epstein afecta no solamente a Donald Trump por cuestiones de pederastia, sino también por cuestiones de vigilancia, por cuestiones de espionaje, por cuestiones de intervención política. Todo aquel que se involucra en estos asuntos termina siendo puesto en cuestión por esta red internacional donde están, y son los mismos, los que adversan a la 4T, los que defienden a Israel, los que están en la derecha que quiere mantener el modelo neoliberal, y todas esas cosas se están juntando en todos nuestros países y están haciendo un arroz con mango. Ya digo, donde parece a veces que hay una trinchera, donde están en un lado y coinciden los que defienden a Israel, los que defienden el CECOT en Salvador, los que defienden el ataque a periodistas que critican la situación actual, donde coinciden los que quieren pararle los pies a Donald Trump, perdón, al revés, los que defienden a Donald Trump. Y en otro lado de la trinchera están los que defienden la soberanía de sus países, los que defienden un periodismo decente, los que defienden que Israel no tiene derecho al genocidio en Gaza, los que defienden que no puede haber una investigación a políticos, a periodistas por parte de Israel con chantajes, ¿no?, para intentar frenar la crítica a lo que han hecho. Y ese es el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, yo es verdad que estoy a las 2 de la madrugada en España, pero creo que el planeta está en una madrugada horrorosa, donde creo que o somos decentes o creo que seremos cómplices de un mundo que se nos está yendo de las manos. Ese es digamos, gran parte de la discusión, hacia dónde la gente de bien, el pensamiento progresista tiene que ceder y cuánto va a ceder. Es cierto que la presión es muy ruda, es tremenda, pero habrá quien se quiera acomodar, que prefiera que Gaza tenga hambre o que esté bajo el asedio y que se genere un genocidio, prefiera que Cuba entre a un periodo de hambruna, prefiera que hasta Argentina, etcétera, estén como estén mientras que no toquen tu propio coto. O tenemos que estar con la voz siempre levantada, los espacios que tenemos, tener que estar gritando, tener que estar diciendo, donde nos toque decirlo, y enfrentar y luchar. Sí, pero va a ser todos los días, Alejandro, porque yo creo que ahora mismo la gente decente, lo dije hace años en un texto en el curso urgente de política para gente decente, que escribí, donde decía que los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. Toda la gente que conozco, Alejandro y Álvaro, toda la gente que conozco, que planta cara al statu quo actual, le ponen una pistola en la cabeza. Seas un individuo
seas un partido político, seas un movimiento social o seas un país. Te ponen una pistola en la cabeza. Y le han puesto una pistola en la cabeza a Venezuela, te gustara o no te gustara, el régimen de Nicolás Maduro, es que da igual, pero es que han soltado un infierno desde el cielo en una capital latinoamericana, cosa que era inédita, una potencia extranjera, porque antes Estados Unidos lo hacía a través de los propios países, como con Pinochet y el Palacio de la Moneda en el 73. Ahora es directamente un ejército extranjero el que lo hace. Le ha puesto una pistola en la cabeza a Claudia Sheinbaum, que la veía hoy cuando tenía 10 años, en un acto con un grupo musical cantando canciones sobre Camilo Torres, que ahora mismo acaba de aparecer, ¿no? Sus restos. Entonces, esa niña de unos padres progresistas que toda su vida vivió la referencia, ¿no? de si yo a Cuba le cantara, le tendría que cantar un son revolucionario. Esa persona tiene que, como presidenta de México, tener el dolor de ver ese cerco medieval que condena, como bien decís, al hambre, a la sed, a las adversidades climáticas, a Cuba, ¿no? Por el delito de no doblegarse a las decisiones norteamericanas. Ese es el gran delito de Cuba. Porque si fuera realmente cierto que les molesta su régimen, estarían bombardeando Arabia Saudí, estarían bombardeando Qatar, Emiratos Árabes, Marruecos, etcétera. No, pero no lo hacen. Es mentira. Tiene una pistola en la cabeza, como decíamos, Venezuela, donde, pese a que Obama decía que era un peligro extraordinario, pero ¿cómo va a ser un peligro extraordinario si en unas horas ¿qué en horas? En menos, en minutos, han desmantelado toda su fuerza defensiva y han secuestrado a su presidente. ¿Dónde está el peligro realmente de Venezuela? Pero también Álvaro y Alejandro ponen una pistola, lo he visto en España, ¿no? A una fuerza política que salió de las calles como Podemos y de repente pues te hacen querellas, te acusan, tienes que salir, ya no puedes estar dedicando el tiempo a denunciar el modelo neoliberal, sino que tienes que dedicar el tiempo a defenderte porque te empiezan a atacar. Pero es que lo he visto también en Francia y lo he visto en Italia, lo he visto en los propios Estados Unidos. Recordemos que Mandani en Nueva York ganó, pero con unos ataques brutales por parte de Donald Trump. Hemos visto que en Honduras ha intervenido directamente, ¿no? Y un gobierno que es el que más ha hecho por el bienestar de los hondureños, que era el gobierno de Xiomara Castro, de repente tiene el ultimátum de que si gana la izquierda, Estados Unidos va a hacer que caiga un infierno, dijo Donald Trump. Entonces, en toda esta situación, como bien dices, Alejandro, pues la gente tiene que optar entre la decencia o tirar la toalla. Y es verdad que cuando tiras la toalla te dejan en paz. No sabéis cómo hemos vivido esto en España. En España, a la gente que de repente tiraba la toalla y se retiraba, le dejaban en paz. Entonces, es verdad. Ha vivido, pero también vives con la ignominia de que ya no estás ayudando a los compañeros que están sufriendo, ¿no? Y tú, Alejandro, lo conoces. Es decir, yo os aseguro que no van a permitir que vosotros sigáis haciendo lo que estáis haciendo desde el punto de vista del poder con impunidad, porque desde la lectura que ellos hacen, los que no obedecen, ellos dicen, pero estos ¿quién se creen que son? ¿Quién se creen que son los periodistas para opinar sobre Israel, para opinar sobre Ricardo Salinas Pliego, para opinar sobre Donald Trump, para opinar sobre la doctrina de la estrategia de seguridad nacional, para opinar sobre el secuestro de Nicolás Maduro, para opinar sobre las barbaridades cotidianas que ocurren en México y que tienen que ver con los intereses de esas élites? Pero ¿quiénes os creéis que sois? ¿Y creéis que vais a salir impunes? No. Y entonces, pues vais a estar también recurrentemente sometidos a escrutinio, a mentiras, a insinuaciones. He visto, tristemente, porque me ha dado tristeza ver que los ataques que, por ejemplo, estaban recientemente dirigiendo contra Alejandro se parecen tanto a los que he visto en España y los que he visto en otros lugares, como hay medios que se someten, no firma nadie, sino que algunos sí firman algunos periodistas que ya están tan podridos que les da igual, pero muchas veces hay editoriales que ni siquiera firman, ¿no? Golpean, pero firma
solamente el periódico, porque es que ningún periodista se ha atrevido a afirmar eso, porque les da bochorno, porque saben que eso es una basura, ¿no? Y en el caso en concreto de México, lo he estado pensando, ¿no? Las diferencias con España, ¿no? Y quizá en México sea todavía un poco más terrible. ¿Sabéis por qué? Porque los ataques en España son ya de grandes conglomerados, son como institucionales. Están ya los grandes medios de comunicación que están tomados por grandes capitales o por fondos de inversión o por grupos políticos y ya se sabe. Se sabe cómo es el ABC, se sabe cómo es el diario El Mundo. Pero en México tenéis un problema añadido y es que compran también a periodistas. No es ataques de medios, sino que en México es posible comprar. Te diría que alquilar a periodistas, porque son todavía más baratos, ¿no? Entonces los alquilan, ni siquiera los compran, los alquilan, ¿no? Entonces, y no te das cuenta de que forma parte del mismo entramado. O sea, no hay de repente un ataque a un periodista y dices, ¿y por qué atacan a este? No, no, es que siempre invariablemente si atacan a un periodista es porque está criticando lo que ha pasado en Israel, está criticando lo que está haciendo Estados Unidos, está criticando los ataques a la soberanía nacional de los países, está criticando que no permitan que la voluntad popular se exprese. Y esos periodistas que están en esa trinchera son, qué curioso, los que reciben ataques, ¿no? Es decir, en conclusión, estamos en un mundo donde defender la verdad pues se paga. Tenemos que ser conscientes de que no van a permitir que lo que ellos hacen con impunidad nadie critique. Y os diría, los que tienen cárceles de seguridad para terroristas, los que han devastado Gaza, los que quieren hacer un resort de lujo sobre las ruinas de Palestina, los que han utilizado su dinero para no pagar impuestos en México. ¿Creéis que van a permitir que seáis periodistas honestos? Pues también a veces creo que somos ingenuos y nos hemos creído eso de que la democracia realmente es igual para todos. Es mandar el mensaje o hacer que haya un escarmiento público. A ver, quien se levante la voz va a haber consecuencias. Uno. Claro. En cuanto al ámbito informativo. Pero en el caso de la pistola que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, es también un mensaje no solamente para que no envíe ayuda a Cuba, es para que en América Latina no se siga el ejemplo también de un modelo progresista en un contexto de avance de la extrema derecha. Claro. O sea que, mira, si uno mira la historia de América Latina, ha habido países que han ocupado de alguna manera la referencia, que asumieron el faro de la independencia, de la soberanía y también del progreso, ¿no? Pues en los años 60 fue Cuba, ¿no? con la Revolución Cubana. Y eso ocupó en los años 60. En los años 70 fue el Chile, de Salvador Allende, hasta que se frena. En los 80 fue la Nicaragua sandinista. A finales de los 90 va a tomar el relevo la Venezuela de Chávez. Después hay como una representación más coral, porque está la Argentina de Néstor Kirchner, el Ecuador de Correa, la Bolivia de Evo Morales, el Paraguay de Lugo. Pero a partir de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, y la gente, por favor, que haga memoria. Es decir, que cuando le hicieron el revocatorio, cuando impidieron, ¿no? Que intentaron impedir y meter en la cárcel a López Obrador, ¿no? Era porque estaba el desafuero. El desafuero, que no me acuerdo de la palabra. Cuando le hicieron el desafuero, es que porque estaba gobernando. Es decir, había la idea de que no podían estar gobernando al mismo tiempo la izquierda en Brasil y en México. Y por eso, cuando estaba gobernando López Obrador, metieron en la cárcel a Lula 580 días.
en un juicio que después el Tribunal Supremo dijo que era injusto, porque desde la perspectiva norteamericana, que gobernase la izquierda en México y gobernase en Brasil era inviable. Y por tanto eso había siempre que frenarlo, y por eso robaron las elecciones en México para que no pudiera gobernar López Obrador, que empezó con el desafuero, ya digo, pero tenían que impedir, ¿no?, ese tipo de gobiernos, que ya digo, ha sido una constante, ¿no?, de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, ahora ya digo, estamos en un momento muy de enorme complicación de los Estados Unidos, un momento en donde han perdido la hegemonía, donde de 64 rubros que marcan el desarrollo tecnológico, como 58 ya los controlan los chinos, y que ese sorpaso de China a los Estados Unidos ha generado una histeria en el país, una enorme histeria. O sea, la gente de México tiene que ser consciente de que los norteamericanos están histéricos porque saben que han perdido pie, y por eso han llamado a Donald Trump para que intente poner orden. Lo que pasa es que ese señor pone orden con la fuerza, y eso genera, pues, que su socio de toda la vida en Canadá acaba de hacer un acuerdo con China, que la Unión Europea, que ha estado tan disciplinada, acaba de hacer un tratado de libre comercio con la India, y que los países latinoamericanos, que son los que están sufriendo este reacomodo global, donde Estados Unidos, como sabe que ha perdido pie en prácticamente todo el planeta y que solamente puede salvaguardar cierta hegemonía devastando los países, y que le ha ido mal en Irak, le ha ido mal en Afganistán, le ha ido mal en Libia, le ha ido mal en Siria, y le ha ido bien en Palestina devastando todo el país. ¿Cree que le ha ido bien realmente, o eso le va a regresar como un boomerang? Se le va a regresar. Entonces, claro, pues claro que le regresará. Entonces, está ahora concentrado con América Latina, y siempre ha existido la doctrina Monroe. Quizá haya que agradecer, como decía el presidente Petro, hablar con un gringo franco, ¿no? Porque al fin y al cabo este señor nos dice: yo quiero el petróleo, yo quiero vuestros bienes. Y habla con absoluta rotundidad. Y eso, fijaos, creo que ayuda también a Claudia Sheinbaum. Yo la escuchaba esta mañana decir: es que nos ha dicho que si le mandamos petróleo a Cuba nos pone un arancel del 50%, y estamos negociando diplomáticamente a ver si se da cuenta de que esto es una locura. Porque cuando hicieron eso con los tomates, fueron McDonald's y las empresas de hamburguesas los que le dijeron: oiga, que si pone arancel al tomate de México, tienen que subir el precio de las hamburguesas, ¿no? Porque el ketchup no puede sostenerse con los tomates americanos. Pero ya digo, cuando yo escuchaba esta mañana a Claudia Sheinbaum en la mañanera, estaba hablando con la misma rotundidad de: es que este loco nos dice que nos pone un arancel. Entonces, ¿cómo no vamos a ayudar a Cuba si forma parte de nuestra referencia simbólica? Si nos hemos criado cantando sus canciones y recordando a Carlos Puebla y a Víctor Jara y todas esas referencias. Pero es que este señor ha dicho que nos pone un arancel, y está loco, y pone un arancel y revienta la economía, y le da igual. Y entonces, ¿qué está haciendo ahora mismo el continente? Ganando tiempo, cosa que me parece sensata. Ya bastantes mártires tiene la izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que Claudia Sheinbaum está ganando tiempo. ¿Para qué está ganando tiempo? Bueno, primero para hacer conciencia con el pueblo mexicano. Que el pueblo mexicano sea consciente de cuál es la correlación de fuerzas y cómo está la situación. Y por eso no os van a dejar en paz, Álvaro y Alejandro, porque si estamos en un momento en donde nos jugamos todo en virtud de la conciencia que tengan nuestros pueblos, quien ayude a desplegar la conciencia en nuestros países es el enemigo número uno. No os van a dejar en paz. Porque si vosotros ayudáis a que se incremente la conciencia del pueblo mexicano y que esté firme con la presidenta Sheinbaum y con la 4T, os convertís en los principales enemigos. Y en cambio, lo que van a querer son más heraldos, más Universal, más la política online, más Televisa, TV Azteca, Televisa, Latinos. Teleazteca, ¿no? Toda esta basura, que es basura, pero qué curioso, siempre está alineada. Se alinearon diciendo que había armas de destrucción masiva en Irak. Se alinearon diciendo que tenía razón Ricardo Salinas Pliego, que no tiene que pagar impuestos. Se alinearon con Xóchitl Gálvez. Se alinearon con
los jueces que no querían reformas. Se alinearon con el Instituto Nacional Electoral en sus trampas. Se alinearon con el Tribunal Supremo cuando frenaban la voluntad popular. Se alinearon con... Siempre se alinean, dices, oiga, es que no se equivoca usted ni una, ¿no? Entonces, todos esos mismos, ¿no? Que siempre están firmes y sabiendo quiénes son sus dueños y sus señores, señalan de una manera mucho más determinada a quienes dicen, oiga, es que eso es mentira. Es que fijaos qué diferencia entre los medios de comunicación que intentan pasar de lado con el caso Epstein, el paso Epstein, como decimos, ¿no? Los hispánicos leyendo todas las letras, ¿no? Este caso que no es un caso solamente de pederastia, sino que está señalando que había detrás su suegro, Maxwell, estaba ahí el Mossad, ahí está toda una red de espionaje, ¿no? Que afecta a todo el planeta y que afecta a México. ¿Qué diferencia entre los que señalan toda esa trama y quienes de repente silencian o intentan presentarlo de una manera equívoca, ¿no? O desviando la atención? Es que hoy es más cierto que nunca eso que decía Ferdinand Lasalle y que Antonio Gramsci puso en un periódico. En La Unidad decía, la verdad es revolucionaria. Entonces estamos en un momento de la historia donde decir la verdad, en cualquier lado, en la universidad, en los medios de comunicación, en los partidos, en los gobiernos, pues no es gratis, porque está perfilándose un nuevo mundo. Hay un nuevo mundo que se está decantando y hay gente que, bueno, pues está tomando posiciones. Y yo creo que si no hiciéramos lo que estamos haciendo, pues seguramente pues no podríamos dormir con tranquilidad, porque va a pagar mucha gente un precio altísimo por lo que están planteando. Porque como decías hace un momento, Alejandro, y lo decía hace 50 años Aimé Césaire, lo hemos comentado una vez, y lo decía Hannah Arendt, una pensadora que también de enorme actualidad, decía, es que todo lo que haces fuera termina regresando de dentro. Todo lo que toleras fuera te termina regresando. Y hemos visto cómo en Estados Unidos ya están asesinando a ciudadanos norteamericanos blancos, disparándole el ICE, porque necesitan imponerse con violencia. Entonces hay algunos lugares en donde no te van a poder matar, pero van a intentar matarte civilmente, descalificándose, inventándose mentiras, intentando algo. Fijaos que lo tenéis que tener muy claro, porque creo que tiene que ser la bandera de lo que signifique, sin embargo. Necesitan decir, todos los periodistas son iguales, todos los medios de comunicación son iguales, todos los políticos son iguales, todos los académicos son iguales. Y tenemos la obligación de demostrarles que no seremos muy listos, que no seremos, no sé, muy ricos, pero que lo que no somos es como ellos. Juan Carlos Monedero, esta es tu casa y nosotros los periodistas, tus amigos, y quisiéramos tenerte siempre aquí, pero también lamento decirte, tienes que dormir. Bueno. Y son las 2:30 de la mañana. Pero habéis logrado que me tome un chocolate calentito, que es un regalo. Pues sí. No, pero yo os agradezco al revés que me hayáis invitado, porque llevo todo el día pensando en... ¿Conocéis el caso Dreyfus, ¿no? Que de alguna manera fue antes de este militar, ¿no? Al judío al que acusaron de haber entregado documentos militares a Alemania. Era mentira. Había sido otro, Esterházy, el que los había invitado. Entonces, fijaos, la locura. El Esterházy era celebrado por la derecha porque fue señalado, pero fue absuelto por jueces corruptos, mientras que Dreyfus fue señalado como culpable, ¿no? Y entonces en 1898 un escritor, un intelectual, Zola, publicó el Yo acuso, ¿no? Señalando pues a los Ricardo Salinas Pliego, a los Epstein, a los Trump, al Latinus, señalando a todo ese entramado que quiso señalar a este señor a su vez que era inocente, ¿no? Y que lo habían encarcelado y lo habían deportado y lo habían señalado como culpable y no, era inocente. Al final peleó en la Primera Guerra Mundial, pero gracias a que hubo intelectuales como Zola que lo defendieron.
Fue el primer caso donde la idea de intelectual sale que se la juega. Y contra todo un entramado, porque era muy complicado salir a defender a este señor, porque era judío, le habían acusado de traidor, los jueces habían establecido que era el culpable, había la propia opinión pública decía, es un enemigo de la patria. Había que tener mucho coraje para salir a decir, eso no es así, eso es mentira, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la obligación de defender la verdad y cuando yo veo que os atacan, pues como cuando nos han atacado aquí o cuando han atacado a Mélenchon en Francia o cuando han atacado a Corbyn en Inglaterra o han atacado a Bernie Sanders en Estados Unidos o a Alexandria Ocasio-Cortez o cuando... Si es que es la misma pelea, si es que es la misma pelea, hay una internacional del odio y de la mentira, hay grandes multinacionales, lo hablamos nosotros hace ya tiempo, ¿no? Iberdrola, que controla, o sea, una multinacional que tiene plata en medios de comunicación y que contrató a Felipe Calderón. Entonces dices, es que tienen mucha plata. Entonces tienen plata, contratar al presidente del país, que es el que sabe dónde están los recursos, dónde están las posibilidades petroleras o de gas, lo contrata una empresa extranjera y le paga un sueldo para que les diga todos los secretos del país. Esos son los que contratan después esos medios de comunicación que a los periodistas que denuncian estas cosas, pues ¿cómo no les van a atacar? Yo siempre digo, ¿cómo no va a dedicar Ricardo Salinas Pliego la mitad de lo que tenía que pagar de impuestos a ver si se gobiernan a alguien que le perdonen esos impuestos, ¿no? Es que es... Entonces, lo que es importante es que no nos debilitemos, ¿no? Que no tengamos la ingenuidad de pensar que no nos van a atacar, ¿no? Porque si no nos atacan, algo estamos haciendo mal, ¿no? Solamente tiran piedras a los árboles que dan fruta. ¿Sabéis que en el Quijote no aparece nunca la frase esa de ladran? Señal de que cabalgamos. Parece que es del Quijote, ¿no? Pero no es del Quijote, ¿no? Ojalá fuera del Quijote, pero no es del Quijote, ¿no? Pero sí que dice el Quijote, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Porque la Iglesia en ese momento era el poder, ¿no? Pues hoy cómo no vamos a topar con ese Israel genocida, cómo no vamos a topar con ese Trump que le pone una pistola en la cabeza a los países latinoamericanos, cómo no vamos a topar con esos millonarios que están desplegando una realidad tecnológica que nos impide la libertad, cómo no vamos a topar, ¿no?, contra esos que están dispuestos a vender sus propios países o pedir la invasión de sus países porque no son capaces de convencer a sus pueblos y ganar elecciones. ¿Cómo no vamos a estar enfrente de esa gente? Así que yo prefiero seguir con Don Quijote a estar, no sé con quién decirte, ¿no? Ni siquiera con el sacristán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos Monedero. Hasta pronto. A descansar.